Hola, muy buenos días. Soy el maestro Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy extenso, ¿sí? La cual es la de investigación de nuestra diversidad lingüística y cultural de México, ¿vale? Pero para poder entender y poder avanzar con cada una de estas, tenemos que saber primero qué es la diversidad lingüística y qué es la cultura de México. Bien, nuestra diversidad eh, tiene que ver con nuestro propio país y con lo que es nuestros países vecinos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos 68, imagínense eso, 68 lenguas en nuestro país, ¿sí? Son 68 lenguas que nosotros hablamos, ¿sí? Cabe mencionar que cada una de estas pertenece a una familia lingüística. ¿Sí? Esto ya se los mencionaré más adelante. ¿Sí? Esto es lo que nos convierte a nosotros en una eh, eh, diversidad lingüística. ¿Sí? Esto es lo que es una diversidad lingüística, lo que está en nuestro contorno. ¿Sí? Me refiero a la lingüística, sabiendo que tenemos 68 lenguas. ¿Y qué es la cultura? La cultura es todo lo que somos nosotros, desde nuestra eh, gastronomía, de nuestra etnias, nuestro vestimenta, todo ello es lo que abarca la cultura de México. Vuelvo a repetir, también hemos tomado nosotros culturas eh, de otros países que de igual manera se los mencionaré más adelante, pero no voy a redundar tanto en ello, pero se voy a mencionar solamente lo de México. ¿Sí? Eh, en esta parte les voy a mencionar ahora sobre las 11 lenguas, ¿sí? Sobre las 11 lenguas que nosotros tenemos, perdón, las 11 familias lingüísticas que tenemos en nuestro país. Esto se los menciono para poder entender un poco más sobre, sobre esta parte de nuestra diversidad lingüística, ¿vale? Entonces, las 11 familias lingüísticas son las siguientes. La primera es álgica, luego le sigue Yutunagua, Ochimí Humana, Seri, Otomangue, Maya, Totonaco Tepehuua, Tarasca, Mixezoque, Chontal de Oaxaca y por último Huave, ¿vale? Estas 11 familias lingüísticas están divididas en cada una de nuestras regiones geográficas, ¿vale? En cada uno de nuestros estados. Y cada una de ellas tiene sus lenguas, ¿vale? Cada una de estas tiene sus lenguas con las que nosotros compartimos y tenemos. Em, Cabe mencionar que las lenguas que más se hablan en nuestro país son las que tenemos del lado izquierdo y las que menos se hablan son las que tenemos del lado derecho, ¿sí? Yo se las enumeré desde la mayor hasta la menor, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, la náhuatl tiene 1.725.000
620 personas que hablan este idioma. El maya con 859.607, el Tzeltal con 556.720, el Mixteco con 517.665, el Tzotzil con 487.898, el Zapoteco con 479.474, el Otomí con 267.635, el Chol con 251.809 y por último el Mazateco con 239.078 hablantes. Si se dan cuenta, son las lenguas más habladas en nuestro país. Y las menos habladas son las siguientes. El aguacateco con tan solo 17 personas. El ayapaneco con 24. El cachiquel con 61. El teco con 81. El oluteco con 90. Itzil 103. Papago 112. Icapú 124. Huatoc 134 y por último el Ixcateco con 148 personas que hablan esta lengua, ¿vale? Si nos damos cuenta, eh, es una cantidad muy, muy grande de la lengua menos hablada, que es el aguacateco, con 17 personas, a la náhuatl, que son 1 millón de personas. Solamente imagínense esto. Esto se da porque eh, eh, existe un pequeño problema. Estas lenguas se van perdiendo por el hecho de que las que saben hablarlas no tienen este conocimiento o no tienen las herramientas necesarias para poder enseñársela a las demás personas y de esta manera poder implementarlo y expandir cada una de estas lenguas, ¿sí? De igual manera, les menciono que nosotros, hablando mundialmente, ocupamos el lugar, estamos entre los primeros 5 de una diversidad lingüística, ¿vale? Y la cual ocupamos nosotros el lugar número 4, ¿sí? Ocupamos el número 4 y cada vez nosotros vamos bajando de nivel. Esto se da por lo ya mencionado, porque cada vez se van perdiendo las lenguas, ¿sí? Cada vez se van perdiendo las lenguas de, que se hablan, ya sea porque lo que ya había mencionado, que no tienen los conocimientos para poder enseñarle a las demás personas esta lengua, ¿sí? Entonces, eh, estas, estas son las lenguas más habladas y las lenguas menos habladas. Estas son las que se dividen en cada uno de nuestros estados al que nosotros pertenecemos, ¿vale? Si no me equivoco, el otomí, que son de 307.928, le pertenece a Puebla, o creo que era el náhuatl, que pertenece a Puebla. No con esto estoy diciendo que solamente es en Puebla se habla esta, no,
sino que el náhuatl, el maya se divide en diferentes estados, ¿sí? Y es en donde se abarca para poder tener esta cantidad de hablantes, ¿sí? De personas que hablan esta lengua, ¿vale? Muy bien. Eh, Esto vendría siendo lo que es el complemento de lo que es una diversidad lingüística. En este momento les menciono sobre el complemento de lo que es la cultura de México, ¿sí? La cultura de México nos lleva a todo lo que nosotros hemos realizado desde un principio hasta la actualidad. Con el paso del tiempo, nuestra cultura, como nuestra lingüística o nuestros idiomas indígenas han cambiado. Por ejemplo, nosotros hablábamos eh, con nuestra lengua madre, ahora hablamos nuestra segunda lengua, que en este caso es la del español. Esto se dio a la conquista de los españoles y nos enseñaron esta lengua, ¿vale? Siempre nuestra cultura va a tener este cambio. Con el paso del tiempo, vamos a ponerle un ejemplo. Desde ahora, en la actualidad, a más adelante, nuestra cultura también va a modificarse. Esto siempre va a suceder por el transcurso del tiempo, porque por todo lo que vivimos y lo que convivimos con las demás personas, con los demás países, con todo ello. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país turístico, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos cambia a nosotros cada una de estas. Y de igual manera, nuestras costumbres no se han perdido y no se han modificado, pero tiene que ver también las costumbres que nosotros tenemos, ya que nosotros hemos tomado sobre eh, culturas o costumbres de otros países, ¿vale? Esto es lo que es nuestra cultura de México, o sí, lo que es la cultura de México. Todas estas modificaciones que han tenido desde los mayas hasta la actualidad. Muy bien. Tres puntos básicos que nosotros como México debemos de tener es lo siguiente, las cuales son identidad, diversidad y pluralismo. Estas tres son lo que nos convierte a nosotros una, con una diversidad cultural o tener una cultura. ¿A qué me refiero con esto? Ya en unos momentos se los mencionaré. Por ejemplo, la identidad. ¿Qué a nosotros nos identifica como país mexicano? Bueno, en este caso tiene que ver mucho nuestra gastronomía, como ya lo he mencionado anteriormente, nuestra gastronomía, nuestras eh, vestimentas, todo hecho, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra gastronomía, lo más reconocido en nuestro México y que no se va a ver en otros países, y si se llega a ver, es porque lo han tomado de nuestro país y se lo han llevado hacia ellos. En este caso está lo que son los chiles en nogada, las enchiladas, el pozole, ¿sí? Y los que nos hacen más conocidos son por los tamales y sobre todo por los tacos, ¿sí? Esto es una parte de la identidad de México, nuestra comida tradicional, ¿vale? Esto es a cualquiera que nosotros se lo mencionemos o le demos a probar, le va
a gustar, ¿vale? De igual manera, nuestras bebidas, las más reconocidas y con las que nosotros tenemos esta parte, viene siendo el mezcal, el tequila y la cerveza. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que se nos ve más y sobre todo con el que se nos identifica más es con el mezcal y la tequila. Y el tequila, perdón. Ya que la cerveza, eh, eso es, se puede decir que viene de otra, de una cultura de nuestros países vecinos, ¿sí? Pero pertenece a nosotros igual, es nuestra también, ¿vale? Y algo, algo que hay que mencionar y aclarar es lo siguiente, algo que a nosotros nos identifica o cualquier país nos identifique cuando escucha la palabra México son los mariachis. Una persona vestida elegantemente con un traje y con su sombrero. Esto es lo que nos identifica a nosotros como, eh, como país. ¿Sí? Igual manera tiene que ver mucho eh, como ya lo había mencionado, nuestras comidas, la hospitalización que nosotros le damos a, a- a personas conocidas o, por ejemplo, que conozcamos nosotros a una persona de cualquier estado o de cualquier otro lugar y venga en visita, esa hospitalización que nosotros le damos, ese servicio que nosotros le damos, es lo que nos convierte a nosotros como una identidad, ¿sí? También México es un país en el que se esfuerza, en el que lucha por, por mantener sus tradiciones, el que tiene esperanzas de mejorar, de ser un país bien, un país mejor, ¿vale? Eh, esto tiene, sí, como él ya lo había mencionado, tiene una transición, tiene una manera de cómo poder trabajarlo, de cómo poder realizarlo para poder tener un resultado positivo, ¿sí? Eh, esto, igual lo que nos mencionan o lo que nos da a entender como identidad, o que nos reconoce a nosotros como identidad, es el festejo patrio, ¿sí? El festejo patrio que nosotros realicemos, por ejemplo, lo de la independencia. Este es un punto importante. No voy a mencionar o adentrarme tanto a este tema, pero eso es también una parte que nos hizo independientes, que nos hizo tener una identidad, ¿sí? Esto es lo que es la identidad, el primer punto. Hablando ahora del segundo punto, nuestra diversidad. Esto ya lo había mencionado anteriormente, tiene que ver mucho todas nuestras lenguas que se hablan en nuestro país. ¿Cuándo o en qué momento nosotros dejamos de hablar nuestras lenguas y empezamos a tener o a mencionar sobre nuestra lengua, nuestra segunda lengua, fue en el comienzo de la conquista de los españoles que tuvieron hacia nosotros entre el año de 1519 y 1521. ¿Vale? Todo esta, esta parte, desde los mayas, la conquista y la actualidad, nuestra diversidad lingüística y nuestra cultura ha tenido una transición muy grande y muy importante. Eso es lo que nos convierte a nosotros como una diversidad lingüística. De igual manera, algo que nos hace tener esto es tener diferentes lenguas, gastronomías, religiones, etnias, todo esto.
¿sí? Todo esto es lo que nos identifica o nos hace tener una diversidad lingüística en nuestro país. Ahora bien, el tercer punto, el pluralismo. El pluralismo habla mucho sobre los derechos mexicanos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos, cuando nosotros vamos a retomar cuando era el tiempo de los mayas. En este tiempo habían reglas, sí, sí habían, pero no se tomaban como tales, no estaban escritas, no estaban plasmadas. Ahora en la actualidad tenemos reglas, están ya escritas y nosotras la tenemos, estamos obligados a realizar esto. A esto se refiere el pluralismo, a eh, la tolerancia civil, a la paz civil, a la sociedad en general, ¿sí? A esto se refiere con pluralismo. Y estos tres son los puntos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para tener una cultura y una diversidad lingüística de muy bien. Por si no, ustedes no estaban enterados de cuáles eran nuestras tradiciones y cuántas tradiciones teníamos, se los mencionaré en este momento. Nosotros tenemos 30 tradiciones y costumbres populares en México, las cuales son las siguientes. La primera es la Guelaguetza, Día de la Virgen de Guadalupe, Danza de los Voladores, Día de Muertos, Epifanía, que es el Día de los Reyes, Día de la Independencia, la Piñata, Día de la Calendaria, el Tequila, Día de los Santos Inocentes, la Morisma, Día de la Revolución, los 15 años, Año Nuevo, la Charrería, Fiesta de Santa Cecilia, los Toritos, las Posadas, los Mariachis, 5 de Mayo, procesiones de Semana Santa, la lucha libre mexicana, que esa es otra también que nos identifica eh, eh, como país, como cultura. Eh, el ramo de boda y la liga, la feria de Cholula, Nochebuena y Navidad, Carnaval de Veracruz, la pelota purépecha, los remedios caseros, la Catrina y la gastronomía, ¿vale? Cabe mencionar que cada una de estas tradiciones pertenece a cada una de las regiones que se realizan, ¿vale? Hay unas que son de ellos, ¿sí? Solamente en esa región se realizan cada una de estas, ¿sí? Por ejemplo, los 15 años se realizan en todo lugar, ¿vale? Eh, y es a lo que me refiero. Cada una de estas tradiciones depende de su lugar geográfico en el que se encuentre, es en donde se realiza. Y como pueden ver en la imagen, esta es nuestra gastronomía eh, que nosotros tenemos. Como ya lo había mencionado, los chiles rellenos o chiles en nogada, los tacos dorados, los tacos, los tamales, el frijol, ¿sí? Todo esto es lo que a nosotros nos convierte en un país con una diversidad lingüística y cultural de México, ¿sí? Tenemos que tener muy, pero muy en cuenta todo esto, porque este tema es, lo vuelvo a repetir, es muy extenso. Tenemos que entender muy bien
cada uno de estos pasos para poder comprenderlo, ¿vale? Entonces, em, esto, vuelvo a repetir, esto es lo que nosotros, o esto es lo que nos complementa o nos hace a nosotros tener esta diversidad y esta cultura, ¿vale? Como les mencioné, son tres importantes, que es la identidad, eh, ese que nos convierte a nosotros o complementa a nuestro país con la diversidad y la cultura. Espero en verdad que la hayan entendido. De todos modos, van a estar las asesorías en la cual ustedes van a poder hacer sus preguntas de cualquier duda que tengan. Bueno, de mi parte ha sido todo. Que tengan un buen día. Nos vemos.